Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, como siempre damos las gracias a todos los amigos que nos siguen a través de Teleimpacto, Canal 22 y 52 y toda una cadena de canales en distintas provincias de este país que también nos cubren a través de sus espacios y incluso en algunos pueblos en diferentes horarios. Como siempre, aquí acompañada y muy bien acompañada en esta ocasión de mi compañero Nanfi Rodríguez. Nanfi, ¿cómo estás? Muy bien, el honor es mío. Siempre tú me reanimas. No, nos reanimamos. Pero digo, me reanima en el sentido de que me inyecta energías positivas. Bueno, y hoy hay mucho que hablar, hablando de energías positivas. Creo que Leonel Fernández y todo su equipo y sobre todo el equipo de abogados que está defendiendo al doctor Leonel Fernández, entre los que se encuentra esta figura que está aquí a mi lado, que me honra estar esta noche porque puedo conversar y creo que aprender muchísimo, yo que no soy abogada, Nanfi, de un proceso que ha sido un tanto tortuoso y sobre todo para la población y aquellos que creen en el doctor Leonel Fernández y en su derecho individual de candidatearse y aspirar a la presidencia de la República. Hoy se da un paso importante y lo da el Tribunal Superior Electoral. Creo que también un acto de valentía del Tribunal Superior Electoral que no se ha dejado amedrentar, sobre todo con un gobierno represivo como el que tenemos actualmente. El propio presidente de ese tribunal sufrió en carne viva, en carne propia, un momento de amedrentamiento, de persecución, hasta el punto de que lo desmontaron en plena avenida Sarasota, un tanto para justamente crear miedo, sembrar ese miedo en figuras importantes como los tribunales de este país. Por lo tanto, creo que evacuar una sentencia donde le otorga a Leonel Fernández el derecho que tienen como individuo a elegir y ser elegido, pues creo que esto va a sembrar un precedente y obliga a la Junta Central Electoral, Nanfi, te paso la palabra para que nos explique este proceso, obliga a la Junta Central Electoral tener que inscribir al doctor Leonel Fernández, o sea, aceptar la inscripción, la candidatura de él, que ya 6 partidos políticos la inscribieron ante la Junta no respondió y hoy resolutó de hecho, Nanfi, que ellos van a tomar una decisión luego que lo tome el Tribunal Constitucional, lavándose un poco las manos como Pilato y tirándole esa carga al Tribunal Constitucional de manera irresponsable, porque la Junta, entiendo yo y tú me corregirás, debió de fallar ya sea a favor o en contra, pero tomar una decisión y no dejar ese tema en un limbo hasta que el Tribunal Constitucional decida, cuando esa Junta tenía la responsabilidad de decidir sobre el caso, entiendo yo. Ahora tú me explicarás y me desmenuzará el tema. Con gusto, Lindsay. Mira, yo pienso que han sido tanto los errores de la Junta Central Electoral que habrá que ir dejando atrás un poco las querellas para ir configurando ya el escenario electoral. Porque sí, la Junta Central Electoral nos ha sorprendido a todos con lo desafortunada que es, tanto en el respeto de los derechos de los candidatos y de los actores fundamentales del sistema, que son los partidos políticos, como de la ciudadanía. Sí. Es decir, tú formulas una petición a la Junta y la Junta no responde. Si la Junta está hace tiempo fuera de la legalidad, y eso es un problema muy serio. Entonces, por suerte existen órganos en el ordenamiento, la arquitectura constitucional dominicana, para subsanar estas falencias institucionales. Y uno de ellos es el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Sí. Lo que hemos estado viendo respecto de la ley de partidos políticos ha sido toda una cadena de sentencias desde el Tribunal Constitucional y ahora en el Tribunal Superior Electoral declarando la inconstitucionalidad de esa ley de partidos políticos. Sí. Y eso en cierto modo, ha demostrado ser un mamotreto, Y eso en cierto modo ha ido habilitando ya
el escenario electoral, independientemente de las voluntades, de las manipulaciones que el poder y las maquinaciones del poder político y de los titubeos de la Junta Central Electoral, pues se ha ido desmontando todo esto y ya nos encaminamos definitivamente a un tema de la campaña electoral. Sí, va definiendo, ¿no? Sí, cosas. así es. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Bueno, mira, creo que es importante explicarle a los televidentes Claro que sí. qué fue lo que aconteció y cómo aconteció. Porque todo esto genera una serie de debates, de falsos debates, Sí. de falacias que se dicen en los medios, gente amparada. El derecho, llevan la posverdad al derecho, Claro. para tergiversar. Eso es interesante, sí. cómo se lleva la posverdad al derecho, Sí. un tema incluso para reflexionar y escribir. Sí. Gente amparada en su condición de académicos o por la referencia que han tenido en el derecho constitucional dominicano durante un tiempo específico, esa gente empieza a valerse de esas condiciones para confundir a la opinión pública. Entonces, creo que es importante precisarle a la ciudadanía que el doctor Leonel Fernández no ha ejercido ningún recurso ante ningún tribunal pidiendo el reconocimiento de su candidatura o de su derecho a ser inscrito o postulado por un partido. Porque el doctor Leonel Fernández tiene muy claro que él tiene ese derecho. Claro. Sí. ¿Qué es lo que ha acontecido? El presidente Fernández, en esencia, lo que ha tenido que hacer es concurrir a los tribunales a defenderse. ¿Pero a defenderse de qué? De las maniobras del gobierno del presidente Danilo Medina, que en pánico por lo que representa la figura política del doctor Leonel Fernández ha articulado una serie de acciones procesales a través de terceros, de personajes grises de la política, funcionarios del gobierno incluso, porque el señor González Espinosa del PTD, del viejo PTD, es un funcionario de este gobierno. Sí. Los ha utilizado, les ha montado abogados y pues ha entablado demandas. Entonces nosotros, en representación del presidente Fernández, un grupo de abogados que creo que vale la pena mencionar. Sí, claro que sí. Manuel Fermín Cabral, Edward Veras Vargas, Ramón Núñez, Miguel Valerio, el ex magistrado Ulises Bonelli y un servidor. Nos ha tocado, bueno, también Daniel Beltré Acosta, Sí. y a un servidor nos ha tocado asumir la defensa del presidente Fernández ante esta cantidad de acciones que ellos han entablado contra la candidatura de Leonel. No ha sido Leonel. Leonel no tiene problema y Leonel sabe muy bien que él tiene el derecho protegido por la Constitución de la República a ser elegible, como decía Hostos. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que define estos derechos de elegir y ser elegible? Bueno, hay una correlación entre esos derechos. El que puede elegir puede ser elegible. Claro, tan simple como eso. Bueno, y así lo establece la Constitución de la República también. Así lo establece la Constitución. Entonces, lo que hemos estado yendo a los tribunales es a esto. En esta ocasión, el jueves pasado se conoció ante el Tribunal Superior Electoral un recurso de nulidad contra la elección del doctor Leonel Fernández como candidato del Partido de los Trabajadores, ahora Partido Fuerza del Pueblo, fundado en el hecho de que supuestamente el presidente Fernández tenía un impedimento constitucional y legal, sobre todo legal, para ser candidato, y que la convención del partido supuestamente había pues errado en términos jurídicos al seleccionar una persona que estaba impedida para ser postulable. Nosotros fuimos a esa audiencia el pasado jueves ante el Tribunal Superior Electoral. A mí me correspondió hacer justamente la ponencia sobre la tesis que el tribunal acogió en una exposición de hora y media en que le expliqué al tribunal que en la Constitución Dominicana
los derechos a ser elegible y a elegir, ese derecho, pues es un derecho que está retenido por una reserva constitucional y que al legislador no le está dada la potestad para adicionar condiciones extraordinarias a las que establece la Constitución de la República para ejercer ese derecho. Y ese fue el fallo que hoy emite, producto de ese proceso que se vivió la semana pasada, a final de la semana pasada. En efecto, el tribunal se reservó el fallo. Nosotros es importante decirle a los televidentes, lo que aconteció fue que en medio de ese recurso de nulidad, nosotros interpusimos entonces una excepción de inconstitucionalidad como medio de defensa del derecho del presidente Leonel Fernández. En República Dominicana el control de constitucionalidad se da por dos vías. Se da por la vía principal ante el Tribunal Constitucional o lo que llamamos los abogados por la vía difusa ante cualquier tribunal y muy especialmente ante este tribunal que es un tribunal especializado en el tema electoral. Pero todos los tribunales tienen control constitucional para hacer valer la supremacía de la Constitución de la República. Ahora, Nanfi, creo que lo que has explicado brillantemente bien nos lleva a la conclusión de que primero esto no es un tema de derecho, sino que esto es un tema político. Como bien señalas, el doctor Leonel Fernández nunca puso en cuestionamiento su candidatura, ni dudó de ella, porque él sabe, como buen abogado que es, conoce cuáles son sus derechos. Y él sabe que constitucionalmente... Y buen ciudadano. Exacto. Porque no hay que ser abogado constitucionalmente, él sabe que él tiene el derecho a elegir y ser elegido. Ahora bien, es evidente que es un tema político, no jurídico, lo que ha estado pasando en torno a la figura del doctor Leonel Fernández, un perseguido político del gobierno de la República, porque quienes han puesto recursos de inconstitucionalidad, impedimento de que Leonel sea candidato, es el partido de gobierno y es el gobierno a la cabeza del licenciado Danilo Medina. Obviamente, me explicaba, hablaba yo esta tarde con el doctor Jotin Curi y él me decía, Lindsay, pero es que esto es fácil, esto es como cuando un pelotero rescinde un contrato en su partido, en el partido al que él pertenece, el partido de béisbol. ¿Y en qué se convierte? En agente libre. Ese partido no puede impedirle a él el que él pueda ser parte de otro y que sea contratado por otra liga, ¿no? Esa liga no puede impedirle a ese ciudadano que se convierte, oigan bien la palabra, en agente libre. Porque ¿qué se llevaba Leonel? Yo lo he explicado aquí para todos aquellos que no son abogados, como es mi caso, y así lo entiendo. Leonel no se lleva nada, porque nunca, o sea, Leonel no fue candidato del Partido de la Liberación Dominicana. A Leonel le impidieron y le robaron de manera fraudulenta esa candidatura y él se va sin nada. Se va con una mano adelante y otra atrás, con una maleta llena de dignidad y nada más. Entonces, creo que dentro de todo este esquema... Discúlpame, yo quiero diferir de ti en ese aspecto. Respecto del hecho de que Leonel no se lleva nada. Yo creo que Leonel se lleva mucho. Bueno, yo hablo de candidaturas, que no se lleva una candidatura. Ese es el problema. Porque lo quieren incluso tachar de ser tránsfuga. Mira, Leonel se lleva demasiado. Leonel se lleva una parte importante del partido de gobierno que se está desangrando. Así es. Pero se lleva la mística del PLD. Leonel se lleva la imagen de triunfo que tenía ese partido y está dejando pues una percepción de derrota en el PLD. Los está dejando como gallo cuando le da un golpe de bolsón. Así Entonces, Leonel se lleva demasiado y por eso, porque se lleva tanto, es que todas estas ardides judiciales se han armado. Es lo que un autor francés llamado Jean-Pierre Camby llama la coacción del poder, es decir, el derecho utilizado por el poder como un medio de violencia, porque
Esto en cierto modo es un tipo de violencia, solo que es una violencia institucionalizada a través de una ley inconstitucional que no afecta a Leonel Fernández, pero que sigue siendo inconstitucional. Y a través de una serie de ardides tratando de utilizar el aparato judicial y el aparato de control constitucional. Eso es violencia institucional, y eso lo que revela es el miedo enorme que tiene el gobierno a ver a un Cid llamado Leonel Fernández en las calles. Mira, ese es el problema. Sí. No lo quieren ver en las calles. No, tú sabes que cuando tú hablas de, me parecería que una palabra apropiada sería una violencia un tanto subrepticia, blanda, una violencia blanda, una violencia que se ejerce de manera tal que nadie vea lo que se está haciendo, pero se está haciendo. ¿A través de qué? Del juego de mover tentáculos en otras partes del poder del Estado donde se supone que no debe estar el tentáculo del gobierno, que es un poder que debe estar separado de los demás poderes del Estado. Pero en los últimos años aquí en la República Dominicana se ha jugado mucho a eso, a que esos tentáculos lleguen a otras partes del Estado donde se supone deben haber límites en el poder. Por eso la propia democracia establece la separación de poderes. Y por eso la democracia en República Dominicana, muy bien separado un poder del otro, habla del poder congresual, del poder ejecutivo y del poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Aquí esas partes no se han respetado y se ha tratado de incidir en el poder judicial. Creo, Nanfi, y esta parte me gustaría que también nos la aclarara, porque ahora viene otra parte, otro juego, que es el Tribunal Constitucional, cómo la influencia del gobierno ha querido penetrar hasta allí. Y creo que, como tú bien señalas, qué bueno que nosotros tenemos estas cortes, como le hemos denominado las altas cortes, a partir del 2010, cuando se crea nace esta nueva Constitución de la República, y a partir de allí se crean estas figuras que han venido a darle mayor sentido y mayor peso a la democracia dominicana. Así es. Entonces, a partir de todo este proceso donde el propio gobierno ha querido incidir con una serie de persecuciones, amenazas, tratando también de llenar con cosas materiales o tratando de ofertar, creo que los jueces ahí han tenido un grado de conciencia muy elevado que no se han dejado dañar. Contrario a lo que pasó en el Congreso de la República, donde todo el mundo, incluso legisladores sandinistas, han reconocido públicamente que efectivamente a los legisladores se les compró, y se les compró la voluntad de ellos para modificar la Constitución y permitirle a Danilo Medina que él se pudiera repostular. Entonces, en el caso de este juego, donde ya el Tribunal Superior Electoral dicta una sentencia favoreciendo a Leonel Fernández, una Junta Central Electoral que evade su responsabilidad y le manda a el Tribunal Constitucional una responsabilidad que debió de asumir, o sea, es una irresponsabilidad mayúscula, Nanfi. Una irresponsabilidad mayúscula, sí lo veo yo, no sé hasta dónde me pudieras tú analizar del rol que debió de jugar la Junta y que no jugó en un momento clave, porque la Junta debió de tomar una decisión al respecto, ya sea a favor o en contra. No le tira la pelota caliente al Tribunal Constitucional. Si ya el TCE falló, ¿qué es lo que viene a continuación? Mira, yo insisto que a la Junta Central Electoral habrá que irla dejando atrás. Pero lo tiene que inscribir a Leonel, o sea, lo tiene que aceptar. Claro, porque son los actores políticos y las instituciones las que están funcionando. Ajá. La Junta Central Electoral está teniendo un comportamiento de muchacho malcriado en la democracia. Y cuando uno tiene un muchacho malcriado en la familia, uno sabe que tiene que llevarlo hasta el punto en que la cosa se hará, porque la cosa, van a pasar dos cosas con ese muchacho. La cosa o se hace o se va. O se hace. Ajá. O se hace o no se hace. O se hace o se hace. Entonces,
el muchacho no lo sabe y está refunfuñando. Y uno lo lleva, trata de llevarlo hasta un punto en que él entiende que las cosas se van a hacer. Yo creo que esa es la situación que está viviendo la Junta. Aquí va a haber elecciones limpias, aquí va a haber elecciones institucionales. Leonel Fernández ya es candidato, es constitucional y legalmente candidato, y eso no tiene ningún resquicio que pueda decirse lo contrario. ¿Qué es lo que viene ahora? Es interesante tu pregunta, porque yo decía hace un momento que esto que se ha conocido ha sido una excepción de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que conocen los tribunales para declarar un inaplicable a una persona el texto de una ley por considerarlo incompatible con los preceptos. Sobreseído, es el concepto que ustedes usan de sobreseído. No, porque sobreseído es suspendido. Es suspendido. Esto en este caso se declara inaplicable. Inaplicable a la persona que invoca el derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el control difuso, ese control que conoce el Tribunal Superior Electoral o cualquier tribunal del país, y el control concentrado? Bueno, que el control difuso, el que conoció el Tribunal Superior Electoral, inaplica la norma. La inaplica, pero la deja vigente. Entonces dice, para esta persona eso es inaplicable. Porque hace un estudio fáctico sobre la situación, fáctico y jurídico, en dos planos, sobre la situación de hecho y de derecho que se está exponiendo, y dice, esto es inaplicable a este caso, que fue lo que hizo el Tribunal Superior Electoral. Es decir, esto es inaplicable al doctor Leonel Fernández. Dice, como lo dijo textualmente en el dispositivo de su sentencia, dice, el doctor Leonel Fernández no tiene ningún impedimento, dice el tribunal, para ser candidato. Textualmente así textualmente lo dice. Pero la norma sigue vigente, y es una norma inconstitucional que nunca ha afectado a Leonel, pero es inconstitucional porque afecta a otros, a terceros, a quienes son candidatos, los afecta por la intensidad de la norma. Entonces, la diferencia con el otro sistema de control constitucional, que es el control concentrado o directo de constitucionalidad, es que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, saca la norma del sistema jurídico, la elimina. En este caso, la norma sigue vigente, pero inaplicable a Leonel Fernández. Es lo que ha dicho el tribunal. Ese es el superior electoral. Y el electoral. Y sobre esto hay un debate muy interesante, porque ya en las redes sociales, en lo que yo he llamado el cártel de la toga, es decir, un grupo de abogados, unos funcionarios del gobierno, otros asalariados, la mayoría son funcionarios del gobierno, con contratos, algunos públicos, otros contratos solapados, pero son gente que dependen del gobierno y se les paga para que emitan opiniones confusivas sobre la realidad jurídica. Ya han empezado a decir, primero, que esto solo es vinculante entre las partes y que no se le aplica a la Junta Central Electoral, una serie de absurdos que realmente dejan mucho que desear sobre su prestigio profesional. Yo decía, ahorita antes de entrar al programa, decía en un tuit rápido, porque los medios han estado llamando, entonces como Twitter es tan efectivo, digo, le hablo por Twitter y las cosas se resuelven. Yo decía, pero qué dúctil es el derecho para algunos, qué cambiante es el derecho para algunos. Porque ayer, por ejemplo, esa gente sostenía la eficacia del control difuso de constitucionalidad de ese tipo de sentencia, y hoy dice, no, porque esto poniendo en duda si le aplica a la Junta. Esa sentencia se le aplica a todos los poderes y órganos públicos de este país, a todos. Esa sentencia a la Junta Central Electoral y a cualquier otro órgano. O sea que mañana mismo la Junta tiene que estar aceptando la inscripción y la petición que han hecho. Claro. O sea, mañana mismo esa Junta tiene que aceptar la inscripción de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Es que una decisión en contrario, yo no quiero ni siquiera hablar de eso, porque sería como alimentar el morbo de quienes intencionalmente están tratando de confundir. Una decisión en contrario sería desacatar una sentencia constitucional. Sí. Desacato se llama eso.
Y yo no creo que la Junta Central Electoral, en medio de la situación que tiene de credibilidad pública, también se quiera meter en un tema tan delicado como desacatar una sentencia de un tribunal, de por y Dios. no de cualquier tribunal. Oye. Del Tribunal Superior Electoral, que es el órgano cuyas decisiones son vinculantes para el sistema electoral dominicano. Claro, el sistema electoral claro. que está compuesto por la Junta Central Electoral, las juntas municipales, el propio Tribunal Electoral, los partidos políticos. Es decir, para ese sistema de actores institucionales de la democracia, las decisiones más genuinas y más vinculantes, más próximas, son las del Tribunal Superior Electoral. Eso es impensable decir que esa sentencia o que no va a ser reconocida por el Tribunal, por la Junta Central Electoral. Ahora, el otro escenario que se plantea es que hay dos escenarios. Esa sentencia es recurrible mediante un recurso que se llama recurso de revisión constitucional. Pero a ese recurso solo tienen acceso las partes en el proceso. Es decir, el demandante, que fue un señor del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, que es empleado del gobierno. Yo no sé, ese señor hizo esa demanda, y el doctor Leonel Fernández y el partido La Fuerza del Pueblo, que estuvieron representados como codemandados. Entonces, esos son los únicos que pueden recurrir esa decisión. Para esa decisión se recurriría ante el Tribunal Constitucional, que necesitaría, para variarla, 9 de 13 votos. Es decir, tiene 13 miembros y necesitaría 9. Para variarla. Para variar esa decisión. Entonces, el otro escenario es el de las acciones en control directo o abstracto de constitucionalidad que se han estado llevando, que son aquellas acciones que han estado llevando incluso el propio PLD. Sí. Se agregó mediante un recurso que se llama intervención voluntaria o amicus curiae en el Tribunal Constitucional. Eso va a ser conocido, todas esas cuestiones van a ser conocidas a principio de mes, y estoy dando una primicia. Sí. A principio de mes, tempranito ya, porque el Tribunal Constitucional ha declarado eso de urgencia, sí. Por una razón, como decía... Castellanos Curí también dio una declaración sí, ayer. yo la vi. Sí. Como decía un profesor aún vivo, Luigi Ferrajoli, italiano, el derecho no es ilusorio. Entonces el tribunal en ese sentido entiende que tiene que pronunciarse en un tiempo hábil. Claro. Y eso lo va a hacer a partir, lo más probable, de fin de año o comienzo de año. Pero yo entiendo, Nancy, que debe de ser incluso antes, porque eso está afectando no solamente a Leonel Fernández, sino a una serie de candidatos, alcaldes, a diferentes cargos. Sí, pero el tribunal porque tiene que pedir un dictamen al Ministerio Público, al Procurador General de la República, al Congreso, unas opiniones, ahora la Junta Central Electoral, etcétera, etcétera. Eso va en detrimento de esos candidatos porque en febrero son las elecciones. Pero esos candidatos pueden ya, esta sentencia que se acaba de dar ante el Tribunal Superior Electoral, es una sentencia que, aunque se dio en un proceso, digamos, entre partes, es una sentencia que tiene un efecto expansivo en todo el sistema electoral, y yo entiendo que beneficia, en sentido de oportunidad, beneficia a todos los candidatos. En todo caso, si la Junta tuviese alguna duda, esos candidatos lo que tienen que ir rápidamente, mediante recurso de amparo o un recurso de referimiento rapidísimo, ir ante el Tribunal Superior Electoral. En caso de que la Junta Central Electoral no acepte, porque eso hasta por default, como dicen, el precedente, debe de aceptar la inscripción de esas candidaturas. El precedente de este tipo de recursos, hay un precedente muy cercano, que en un recurso muy similar, el mismo recurso, lo mismo se hizo con el mismo procedimiento, fue aquel recurso que se ejerció ante el Tribunal Superior Administrativo, TCA, en medio de la precampaña electoral, porque las disposiciones
de la ley de partidos políticos prohibían la campaña publicitaria externa. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Se ejerció ese recurso ante el TCA y se ejerció ese recurso de control constitucional. El TCA se pronunció favorablemente a la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA. Eso es cierto, así permitiéndole, diciendo que era inaplicable esa norma a ADORA, y entonces esa sentencia la Junta Central Electoral la acató sin ningún ruido. Por supuesto. Sin ningún problema. Y no solo eso, esa sentencia después, su efecto fue expansivo, ya no solamente a las radiodifusoras, sino a los canales de televisión, a la publicidad exterior, a las vallas publicitarias. Sí, se abrió la publicidad política en ese momento, sin ningún ruido y sin ningún problema. Es más, quienes llevaron ese proceso son los que hoy niegan el efecto de la sentencia sobre la Junta Central Electoral. Qué cosa, ¿eh? Por eso que yo hablo de la ductilidad del derecho. Eso de lo variable que es el derecho. Bueno, sí, es variable y eso depende de quien lo ejerce también. Eso depende de qué tanto se apegue a la ética o no. La ética del profesional en el caso del derecho, porque muchos incluso han escrito hasta libros que hoy se desdicen ellos mismos. Un desastre. A pesar de que lo tienen ahí en sus libros. Es un desastre. Mira, yo sobre lo que pudiera pasar en el Tribunal Constitucional, voy a anticipar lo mismo que anticipé con el Tribunal Superior Electoral. Cuando nosotros decidimos llevar esa tesis al Tribunal Superior Electoral, no estábamos descubriendo el hielo como Aureliano Buendía, el personaje de Cien en Soledad. Para nada. Ya el Tribunal Superior Electoral había decidido eso que nosotros le propusimos en el año 2012. ¿Qué fue lo que decidió? Que no se pueden adicionar ni condiciones ni limitaciones extraconstitucionales ni requisitos al derecho a elegir y ser elegible. Sí. Es decir, que es la Constitución, que lo que dice, lo voy a decir en un lenguaje llano, para que el pueblo lo entienda, lo que dice, lo que se necesita para ser postulado a una posición, es la Constitución quien lo dice, no la ley. Claro. Que al legislador no le están dando esa competencia. Cuando decidimos llevar este recurso el jueves pasado al Tribunal Superior Electoral, lo que hicimos fue recoger la jurisprudencia de ese tribunal, que es vinculante para él mismo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en el Tribunal Constitucional a futuro? ¿Sí? Ya esta sentencia tiene efecto inmediato. Sí. Ya esta sentencia tiene que ser acatada mañana. Hace a Leonel Fernández candidato ya sin controversia. Así es. Pueden celebrar porque ya hay una sentencia. Hay una sentencia de un tribunal competente. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en el Tribunal Constitucional? Lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que también dice lo mismo. ¿Del Tribunal Superior Electoral? No, del Constitucional. Del Constitucional. Bueno, ya ellos han hablado. Sí, porque han sido varios... Hay sentencias sobre esa materia de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional. En el año 2013, y voy a dar el número, que sé que muchos abogados tal vez no están viendo esta hora, y estudiantes de Derecho. Anoten sentencia TC 0050-13 del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice esa sentencia? Esa sentencia dice que los requisitos para ser elegible presidente de la República están consignados en el artículo 123 de la Constitución de la República únicamente. ¡Ay, ay, ay! Y que la ley electoral solo puede regular formalidades de inscripción, no requisitos. ¿Y a raíz de qué dio el Tribunal Constitucional esa sentencia? Ese fue un caso que se produjo aquí en el año 2004, cuando Hipólito Mejía, las reelecciones siempre causan mucho tormento, Cuando Hipólito Mejía se reeligió a contrapelo dentro del Partido Revolucionario Dominicano, lo cual incluso dio origen a la división de ese partido. Sí, sí. Lo mismo que ahora. Ajá.
Milagros Ortiz Bosch, Rafael Sobrevive Bonilla y el doctor Emanuel Lequea Guerrero estaban explorando, aparentemente, otros mecanismos de postulación de un candidato y optaron por una candidatura, las llamadas candidaturas independientes. Entonces, la Junta Central Electoral les dijo que para sostener una candidatura independiente había que tener una estructura partidaria similar a la de un partido político, programa de gobierno, locales, etcétera, etcétera. Cosa. Bueno, ellos llevaron esa cuestión a la Suprema Corte de Justicia, que es lo que es hoy el Tribunal Constitucional. Que en ese momento conocía como Corte Constitucional. Ajá. Eso fue en el 2004, entonces eso no se decidió en ese momento. Cuando viene la reforma constitucional del año 2010, un transitorio de la Constitución establece que los casos que están pendientes de fallo en materia constitucional en la Suprema Corte de Justicia, pues son transferidos al Tribunal Constitucional. Okay. Entonces, el Tribunal Constitucional se monta en diciembre del 11. Sí. Y en el 12 recibe ese asunto. Y en el 13 emite esa sentencia que dijo que para una persona postularse a la presidencia de la República solo debe cumplir con los requisitos que establece la Constitución de la República, que la ley electoral no puede estar solo puede regular situaciones de forma para las inscripciones, no requisitos ni limitaciones, ni causas que hagan inelegible a una persona. Porque en el artículo 123 de la Constitución establece claramente... Están contenidos. Entonces, esa es una jurisprudencia que es vinculante para el Tribunal Constitucional mismo, en el sentido de que el artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones de ese tribunal son vinculantes para todos los poderes públicos, pero para él mismo también. Bueno, pues ya el tribunal habló. Entonces, eso te digo, si ya esa cuestión fue decidida y esto no es más que un ejercicio de dilación, una especie de cortina de humo que se ha lanzado para crear desconcierto, expectativas, dudas sobre la candidatura, pero el Tribunal Constitucional, cuando hable también sobre esto, va a ser lo mismo que el Tribunal Superior Electoral. Claro, bueno, Nanfi, es como te decía, esto es más bien un tema político y bien acabas de señalar, ¿por qué se crea todo este escenario? Porque eso va en detrimento de la figura y de la candidatura del doctor Leonel Fernández. Le crea ante los demás candidatos presidenciales una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja de la duda, de que se siembre la duda en la población de si Leonel puede o no ser candidato. Pero la gente no es tonta. Hoy, claro, la gente no es tonta. La gente sabe que va a ser candidato. Claro, va a ser candidato. Sin embargo, eso siembra una duda. Y al sembrar una duda, le crea un escenario de, de desventaja a Leonel Fernández. Y es lo que ha querido hacer el gobierno desde el mismo día en que emprendió esta lucha, que no ha sido fortuita, ha sido una lucha bien llevada por el gobierno. O sea, desde el día cero y no estoy hablando después de la renuncia de Leonel Fernández, desde antes, cuando a Leonel le impiden el día 6 de octubre, a través de un fraude colosal, le impiden ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos pensaban que una vez impedido ahí, ya el juego terminaba. Así es. Cuando Leonel, una semana y media después, decide salir de las filas del Partido de la Liberación Dominicana porque entendía que ya la estrella amarilla se había esfumado, había colapsado, había desaparecido. Entonces Leonel sale de esa organización política entendiendo que ya la mística, las ideologías y la razón por la cual había nacido ese partido y había fundado el profesor Bosch, habían dejado de tener sentido. O sea, allí la cúpula de ese partido, de esa organización política, atrapó a esa organización política.
y la tiene secuestrada, como bien lo ha señalado el doctor Fernández. Entonces él decide salir. Una vez salido Leonel Fernández, encontró espacio inmediatamente y se lleva, que lo mismo que tú señalas, que se llevó demasiado, porque ellos hablan de que Leonel se llevó un 10%, pero el problema es que ese 10%, súmale tú que se lleve cada uno 5 miembros. O sea, Leonel Fernández en este proceso pasado, aún con toda la trampa y las truchimanerías que se hicieron, sacó 1 millón de votos, con todas las truchimanerías. Entonces, obviamente que este escenario crea un gran desconcierto, porque en esa cúpula de esa organización política, porque de más en más, y ayer domingo, se celebró un acto donde miles de PLDistas pasaban a formar filas de la nueva organización política, que es la Fuerza del Pueblo. Y entonces eso hace que el comité político de ese PLD, de ese viejo partido, se tenga que estar reuniendo de urgencia cada semana, porque está sembrando mucha inquietud dentro de esa organización política, y el candidato de ese partido, el candidato del fraude, no prende, a tal punto de que ha tenido que anunciar Danilo que él va a salir a hacer campaña. Tuvo que decir Danilo que él, porque él se considera el candidato, a hacer campaña, porque el penco no ha podido despegar, y todo lo contrario, está descendiendo, porque cada vez que sale a un evento o sale y da declaraciones a los medios, evidencia su ineptitud, lamentablemente. Bueno, hasta ahora ha sido un tema de ineptitud, una cosa que tú tempranamente dijiste, una expresión que yo me he quedado reflexionándola, un déficit de atención. Sí. Porque es una persona que realmente no puede articular el debate, y eso de lo que habla es de que no puede entender los problemas que se le plantean. Así es. Esto como en matemática. Y padece de dislexia también, aparentemente. Aparentemente. Sí, no, porque ni siquiera sabe coordinar las palabras, no sabe pronunciar las palabras. Es increíble. Sí, porque a medida que más habla, se van descubriendo una serie de debilidades que ese candidato exhibe, terribles además, porque es como el ABC de la política, y sin embargo ni siquiera lo mínimo puede mandar señal de seguridad. Pero eso yo diría que al señor Penco, como le llaman, sí, eso le ha beneficiado, en el sentido de que eso ha tenido... No, él mismo dice, miren, yo soy el Penco. Yo me río porque esta es una situación un poco cómica. Sí. ¿Verdad? Un poco cómica, pero el señor Penco eso le ha beneficiado, porque eso le ha evitado tener que responder por lo que ha sido su nefasto paso por la administración pública, la falta de transparencia y de situaciones dudosas que estuvo manejando. Sí. Y hasta el día de hoy eso ha sido así, y hemos estado con esta broma del penco, el penco, el pencucho y todas estas cosas. Sin embargo, hoy gran parte del país empieza a recibir información importante, sí, sobre actos muy cuestionables en el Ministerio de Obras Públicas en sus 7 años al frente de ese ministerio. La periodista Alicia Ortega anuncia para el día de hoy un primer programa. Sí. Así que el señor Penco va a tener que esperar varios programas que ponen en entredicho su condición para dirigir los estados, un país. Bueno, pero mira, yo decía en ese sentido... Ya no será el penco, sí, como el hazmerreír que ha sido. Sino también el hombre cuestionado y el funcionario, exacto, que fue muy... Que ha sido cuestionado, que de hecho yo escribí un tuit hace un tiempo justamente poniendo en comparación una cosa y la otra. O sea, es una persona con unas características un tanto extrañas, porque si bien es cierto que tiene problemas para hilvanar las ideas y que sufre de déficit de atención y dislexia, como ha dicho Emmanuel Esquea Guerrero,
pero sin embargo es muy hábil para la engañifa, para hacer cosas oscuras, para moverse Ese es un mundo. Ese es un mundo. a tal punto que ha creado una fortuna que no la puede explicar. O sea, estamos hablando de que este es un señor, además de todo, Nanfi, que está acusado, porque aunque todavía aquí los tribunales ni tampoco la Procuraduría ha querido meterlo en el caso de Brecht, es una de las figuras principales metida en ese caso. Vendrá. Y eso vendrá en su momento. O sea, ese es un Sí. candidato que yo por eso siempre me pregunté, ¿cómo es posible que Danilo Medina, siendo el presidente de la República y que sabe muy bien los lazos tan estrechos que tiene ese candidato con Odebrecht y todas las implicaciones que tiene, tomarlo a él como el candidato y él decir que ese es su candidato y ese es su penco? El penco que él va a promover y que además él lo tiene que proteger. Danilo Medina se siente compromisario, o sea, es un compromiso que él tiene con el penco. Bueno. Entonces, ese penco al que se puede tachar de torpe, de que tiene problemas hasta de dicción, es el mismo que también tiene una habilidad tremenda para crear una fortuna inexplicables a través de pasos muy oscuros por una administración que él pasa como ministro de Obras Públicas, donde se benefició de manera escandalosa con una serie de beneficios, como por ejemplo, voy al Banco de Reservas, compro a precio de vaca muerta un hotel, ese mismo hotel, entonces le pido al mismo banco que me preste el dinero que voy a comprar a precio de vaca muerta, al mismo banco, Nanfi, entonces después le tiro una carretera. Todo eso está prohibido por ley. Por el lugar, entonces también los contratistas tiran unas paredes, o sea, una serie de beneficios colaterales que él recibe por ser el ministro de Obras Públicas, los cuales se traducen en beneficios hacia su persona y multiplica de manera extraordinaria su fortuna a tal punto de que hoy este señor va a tener que explicar muchas cosas a partir, como tú bien señalas, del día de hoy, cuando Alicia Ortega ya pone sobre el tapete el tema. Y será el primero de muchos otros programas, como tú también señalas. Bueno, mira, el señor Penco tiene unas características muy interesantes. Porque es una persona que tú todavía ni siquiera puedes configurar un perfil, digamos, académico de él. Es decir, no es un político, porque no es un político tampoco. No, todo tampoco. esto es un invento pésimo de Danilo Medina. No es un político. Y un currículum medio extraño, porque mira, no es profesional. Ahí voy. Pero dice que hizo un MBA en no sé dónde. Ahí voy. O sea, ahí voy. Un currículum cargado de mentiras. Ahí voy. Este señor es designado ministro de Obras Públicas sin tener perfil para esa posición, lo cual viola la ley. Es decir, este señor no tiene un perfil, no tiene las competencias profesionales para supervisar una obra, porque no entiende nada de eso. Así es. No es ingeniero. Esto es como que usted ponga una persona, que usted ponga un médico, un abogado a hacer una cirugía. Obviamente que el abogado no puede hacer una cirugía porque meter un bisturí es un oficio de médico. O supervisar la cirugía. ¿Cómo él la va a calificar buena o mala? Entonces, el señor Penco, lo primero es que no tuvo perfil para la posición. Bien, pero digamos, el pobre hombre es un hombre competente y, como se dijo en principio, es un hombre experto en informática. Pero sucede que este señor tampoco no se ha podido comprobar ningún título académico. No lo tiene. En cualquier país del mundo civilizado, esa hubiese sido la causa de lo que llaman los europeos, de su dimisión, de su renuncia. ¿Por qué? Porque, miren, el sucesor de Angela Merkel en Alemania tuvo que renunciar porque copió una tesis. Copió una tesis de graduación. La cantidad de políticos que en Europa por copiar una tesis tienen que renunciar por copiarla. Así es.
tienen que renunciar. ¿Y qué hacen los que ese copió una tesis? Y en el caso de que usted diga mentira en su currículum, ¿cuál es la consecuencia? Un pecado grave. Porque usted decir que es una cosa o que usted hizo un MBA en tal universidad o en tal lugar o en tal país, ¿eso es grave, Nanfi? Gravísimo. Y para tú hacer un MBA, tú tienes que tener una licenciatura. Gravísimo. Entonces, si tú no tienes una licenciatura, ¿cómo tú haces un MBA? Mira, ese señor, esa historia, como yo decía, que es una historia un poco cómica, eso del penco, eso va a empezar a variar. A partir de este momento, yo creo que el debate va a ser... El penco no es tan penco. Que el debate va a ser sobre las mentiras de este señor y va a ser sobre su paso por la administración pública. La narrativa será otra. Bueno. Porque la gente muchas veces se mofa. Mira, Lindsay, quiero, con tu anuencia y de los televidentes, tomar los minutos finales del programa para ya terminar con una información muy positiva. Empezamos con una positiva y vamos a terminar con otra muy positiva. Ah, qué bueno. Y es que el día de mañana el presidente Leonel Fernández pone en circulación un libro que es un testimonio para la historia, que es su libro En Defensa de la Constitución. Es una obra en la que el presidente Fernández recoge una serie de escritos, discursos, artículos, en el que trata el tema constitucional. Sí. Para mí, que soy un estudioso del tema constitucional, es una obra importantísima porque yo creo que por vez primera en la historia del país, un actor de primer plano, como un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República, ofrece sus testimonios sobre los procesos de reforma constitucionales. Sí. Ya vos tal vez lo había hecho, pero no de manera sistematizada. No produjo tantos escritos sobre el tema. Por vez primera, un gobernante en 175 años de historia de este país tiene un legajo, una cantidad de escritos exclusivamente sobre el tema constitucional. Sí. El presidente ha tenido la gentileza de invitarme al doctor Jotin Curi y a mí a que lo acompañemos en el comentario a su libro. Bueno, será todo entonces una exposición de mucha altura, de mucho nivel. Estamos hablando en el caso de Nanfi, que es un experto constitucionalista, en el caso del doctor Jotin Curi, hijo, ex juez del Tribunal Constitucional, o sea, 2 figuras que conocen a plenitud el derecho constitucional. Y ni hablar del presidente Fernández, va a ser mañana a las 7 de la noche, ¿verdad? En la biblioteca Pedro Enríquez Ureña, ¿verdad? Sí, en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional. Como la gente más o menos y creo que merece la pena pues estar atento a este evento. Es el segundo libro que Leonel pone en circulación en los últimos años, o sea, a principio de año, ¿verdad? Puso en circulación su libro, que ahora se me va el título, de la cabeza se me va el título, pero este otro nuevo libro, Leonel ha tenido tiempo también de escribir increíblemente. Son libros que también lo viene escribiendo, por lo menos el otro que escribió de Juan Bosch y John Barlow Martin, que venía escribiendo desde hace mucho, por lo menos ese otro. Y como bien tú señalas, es una compilación de varios artículos que él ha escrito y me imagino que profundiza en el tema. Me imagino que ya tú te lo habrás leído completito, que tienes un análisis completo, porque vas a analizar el libro mañana, y entonces eso significa que eso es todo un plato fuerte que vamos a tener mañana, primero participando de ese evento y luego conversando al respecto. Creo que mañana también es un día muy interesante, Nanfi, porque veremos cuál va a ser la reacción de la Junta Central Electoral y terminaremos con el evento del doctor Leonel Fernández. De todo este proceso, Nanfi, te puedo decir que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Y creo que la República Dominicana ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia única en los últimos tiempos. Se ponía o se ha puesto en riesgo la democracia en este país,
se ha querido pretender darle cientos de estocadas a la Constitución de la República, pero creo que al final nos hemos encontrado en este país con que existen hombres y mujeres que han estado dispuestos a defender la Constitución, a defender la democracia, a dar la cara por este país, a dar la cara por este pueblo. Y creo que eso es lo interesante. A la cabeza, por un lado, del doctor Leonel Fernández, que en algún momento se pudo haber visto un tanto solo. Y digo solo porque aunque le han acompañado un grupo de personas, solo en el sentido de que la misma oposición en un momento determinado no entendía lo delicado del tema y de que se pudiera dejar como un tema cualquiera. Leonel, que a mayor nivel de conciencia, pues mayor compromiso, y como su nombre lo indica, conciencia, o sea, tú estás consciente del daño que un evento puede o un hecho puede causar o una causa más bien puede causarle a una población. Entonces, el que existan políticos de niveles altos de conciencia no va más que en beneficio de las propias sociedades. Y aquí en República Dominicana podemos decir que contamos con ese tipo de políticos, que es lo que no ha permitido que la democracia colapse, que la institucionalidad también lo haga, porque ha salido al frente y a él le ha acompañado todo un grupo. Y al salir Leonel Fernández del viejo PLD, lo que ha hecho es consolidar a esa oposición. Y creo que la misma oposición ha tomado mayor conciencia y sabe que de la única manera que puede sacar a ese gobierno del poder es unificándose todos, es uniéndose. Bueno, yo pienso que ya para concluir, y como decía Juan Bosch en ese cuento, volviendo al punto de origen, la campaña electoral va tomando su rumbo, independientemente de que las maquinaciones de Palacio, de que Danilo Medina quiera una cosa, de que tire la piedra y esconda la mano, etcétera. La campaña electoral va tomando su rumbo. Y lo que estamos viendo en este litoral del presidente Fernández y de la Fuerza del Pueblo, además de el enorme carrusel de gente que está llegando, de todas partes, no solo del PLD, de todas partes. Sí. Además de eso, lo que estamos viendo es que las acciones institucionales se van articulando al margen de esas maquinaciones. Primero, se logró concretar un pacto con el Partido Revolucionario Moderno para llevar conjuntamente 24 senadores. Sí. Eso es un hecho trascendente, concreto. Mucho, sí. Es un hecho concreto. Eso no es, por eso yo te digo que a la Junta no se le puede hacer mucho caso. La campaña va tomando su rumbo. Sí. Ya ha pasado esto de la inscripción de los candidatos. Había una duda. El Tribunal Superior Electoral, muy oportunamente, despeja la duda. Despeja el horizonte. Sí. Y así van a seguir aconteciendo una serie de situaciones favorables al retorno al poder del presidente Fernández. Por cierto, hoy a las 12 de la noche en Anfi se vence el plazo para inscribir las candidaturas municipales y por eso el querido amigo Juárez Castillo no está hoy aquí presente porque está trabajando. ¿Va a ser alcalde Juárez? Bueno, vamos a ver. mañana se da la sorpresa. Sería un excelente alcalde. No, sería un excelente alcalde, pero no creo que Juárez vaya. Amante de las artes. Lo que sí sé que Vinicio va a ser candidato a senador por el Distrito Nacional. Yo hoy ya hice mi proclama pública. Sí. Ya yo dije quién es mi candidato a senador. Y bueno, yo también. Ese es mi candidato a senador, Vinicio Castillo. En Twitter, y ese tweet debe tener como 100 retweets. Así que lleva buen fuelle el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo y de la Fuerza. Y tiene que ver con sus posiciones, que son bien definidas. Ahí no hay titubeo, él es claro.
presenta posiciones muy definidas frente a temas que son muy controversiales. Pero Juárez fuera un excelente candidato a También, alcalde. bueno, él está mientras tanto trabajando Mira, por ahí está, en Juntos Podemos y en ganar. Por ahí está su asistente. Sobre todas esas alianzas. Cartagena. ¿No? Cartagena es una leyenda. Está por ahí. Diciendo que no va a ser. Con la sonrisa de oreja a oreja. De oreja a oreja sería, ¿verdad? A Cartagena le encantaría que fuera candidato. Y además un peleador como es Juárez, con su cabeza muy bien puesta. Cuando hablo de su cabeza bien puesta es porque es una persona muy capaz y un gran jurista. Y muy comprometido con su patria, con su pueblo. Juárez Castillo es el heredero de esa dinastía del derecho penal. Sí. De los Castillos, es el heredero. Tú sabes que Juárez es un orador forense con su papá. Oh, sí. Así mismo es. Forense. Bueno, pues así hemos concluido, Nanfi, por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes nuevamente. Creo que mañana se hará un programa sumamente interesante porque mucha tela por donde cortar, a raíz de las resoluciones tomadas en el día de hoy. Bueno, pero ustedes van a tener que salir entonces antes de que el acto termine, seguro, para estar aquí. Bueno, yo mañana libro, pero aquí va a estar Juárez Castillo y Otoniel Bonilla representándonos, muy bien representados vamos a estar. Tú tienes donde la ubicuidad, como las diosas griegas. No, tú puedes estar en los dos sitios. Sí, bueno, vamos a ver, pero no creo que llegue hasta acá. Bueno, yo me voy a disfrutarla. Creo que mañana te voy a disfrutar tanto a ti como al doctor Fernández y a Yotin Curi. Gracias, nuestro amigo Yotincito. Déjame ir a ver qué fue lo que dijo Alicia del Penco. Sí, hay que ir a ver porque no se sabe, se anunciaron cositas, pero vamos a ver. Hay que ir a ver. Mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes. Pasen buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.